Buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra exposición del día de hoy. El primer grupo vamos a exponer sobre Introducción a una política del hombre del autor Edgar Morin. Vamos a darnos cuenta hoy del pensamiento complejo que tiene este autor, pero muy significativo, sobre todo para ayudarnos a tener un pensamiento crítico y reflexivo sobre lo que es la política, sobre lo que es el hombre, qué concepción tiene de hombre, desde qué punto de vista ve este autor al hombre. Los integrantes de este grupo son Rudis Álvarez Rodríguez, Luis Guillermo Bonivento, Alexandra Cisneros Pérez, Sandra Mejía y Yasmín Villafañe. Iniciamos con Luis Bonivento, que va a empezar la exposición. Edgar Morin, Introducción a una política del hombre. Según Edgar Morin, toda ecuación prudente del futuro debe incorporar la expresión todo es posible. La evolución de la humanidad está marcada por un carácter progresivo y regresivo. Esto significa que no obstante los avances en todas las áreas, debe regresar a su esencia, a su origen antropológico. Esto incluye la posibilidad de superación del hombre por el hombre, o sea, superarse a sí mismos. El ser humano es de naturaleza contradictoria, es complejidad, es ambigüedad y a la vez esencia. El desarrollo y la consolidación de una antropolítica para transformar la sociedad al individuo en sí con vistas a la posibilidad de una vida más intensa, más íntegra, acorde con la naturaleza, una vida más políticamente vivida, transformadora. Lleva tanta reflexión como acción política. La antropolítica moriniana es la política que surge de una antropología compleja. Esta se inserta, como sabemos, en la biología, que se inserta en la físico-química, sin reducirse por otra parte a ellas, las cuales a su vez no se pueden aislar de la antropología. Se refiere el autor a la perentoria y urgente necesidad de superar la profunda ruptura vital de una civilización que pulveriza al hombre en su conocimiento y lo hipostasia a su moral. Sin duda, es preciso rechazar tanto una ética como una política que se presenten desenraizadas de la antropología. Hipostasiar es considerar algo abstracto como una realidad. Se trata de una política que reconoce la complejidad de la naturaleza humana, de una política del hombre genérico y generativo. La historia es generación, creación y destrucción, crisis. Es decir, de una política capaz de concebir al unitatis multiplex del ser humano, o sea, su unidad en y por la diversidad. ¿Qué es el unitatis multiplex? Se refiere a la idea de que la especie humana es una relación compleja, dialógica y recursiva entre la unidad y la diversidad, y su diversidad en la unidad. Existe una unidad humana y también existe una diversidad humana. Es la unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. La especie humana es una. El hombre es un ser biocultural que a partir de la diáspora africana ha creado una diversidad de culturas, lenguas, ritos, costumbres. El hombre es un mismo sistema generativo que ha ido tomando diferentes formas fenoménicas en el devenir histórico. En conclusión, la nueva política deberá inspirarse en la antropología compleja para emprender su acción. Habrá en concreto de poner sus raíces en la común identidad del hombre y en la comunidad de destino de la humanidad.
la cual, en la era planetaria, debe inscribirse en la comunidad de destino terrestre. Queremos saber si están escuchando bien la exposición, por favor. Sí, señora, estamos escuchando bien. Okay. Yo era que tenía problemas con el audio. Claro y fuerte se escucha. Sí se escucha, señor. ¿Está bien de audio? Sí, claro, se está escuchando todo. Continuamos con la exposición. Sí, sí escucho, sí se está escuchando. Habla Sandra Mejía. Una crítica fundamental de Morín hacia el mundo es la crítica al pensamiento economicista, desarrollista y técnico-cientificista, acerca de ese pedestal en que se eleva la idea de desarrollo, que empobrece las perspectivas políticas y vital, precisamente por dejar de lado el ámbito espiritual, afectivo, moral, intelectual del propio término desarrollo. Para Morín, el pensamiento del siglo XX se ha visto influenciado por Marx, por Freud y por el surrealismo. Marx y su teoría es el modo de producción, pero esta exclusividad tan centrada en lo exterior al ser humano, según Morín, empobrece la visión del hombre y de la vida. Marx, de este modo, deja de lado la capacidad de asombro ante la condición humana y su multidimensionalidad. Morín señala cómo en Marx todo se articula alrededor del nudo productor. El ser humano del marxismo le falta la angustia, la voluntad de poder, la poesía, la locura, el misterio y la concepción marxista, al faltarle el nudo de la psiquis también. En el nudo psíquico que nos plantea Freud, no solo de la existencia individual, sino también de la historia humana individual de cada persona. El hombre es el sujeto de un conflicto radical. El conflicto radical, ¿en qué consiste? En que el sujeto humano le hace a este permanentemente inestable, no solo por las tensiones constantes entre las pulsiones antagónicas de Eros y Thanatos, sino también por la lucha permanente entre pulsión y represión. ¿Qué significa esto de Eros y Thanatos? Para referirse a dos instancias básicas que actúan en el hombre. Entonces Freud dice que Eros significa vida y Thanatos significa muerte. Entonces es la lucha interna que tiene el hombre entre la vida y la muerte. El hombre como ser biológico, que es el hombre, se halla también inadaptado a su condición social, a ser reprimido. Morín afirma que si a Marx le falta la psiquis o el ánima, a Freud le falta el homo faber. ¿Qué es esto de homo faber? Homo faber es el hombre que hace o fabrica. En esta concepción de Morín, las dos dimensiones son necesarias. De una produciendo el útil y la otra segregando los sueños. O sea que se requieren de las dos clases de pensamiento, tanto del marxismo como del de Freud. Surrealismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional.
No se está escuchando. La teoría marxista es un grupo de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Carlos Marx y sus colaboradores, que consiste en modificar el orden social y criticar el capitalismo, que tuvieron gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. Se basa en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales. El materialismo marxista sostiene que el mundo es material por naturaleza y que los diferentes fenómenos son formas de diversas de la materia en movimiento. Esto nos lleva al problema actual del psicoanálisis, que tan institucionalizado como está, olvida la dimensión antropológica del hombre y se limita a tratar de adaptar a la vida social, sana y normal. Otros elementos que establece teórica fundamental para el siglo XX ha sido el surrealismo. Si bien es claramente criticable tanto el exceso materialista exteriorizante del marxismo que la teoría freudiana y detenimiento en su base evolucionaría en una praxis acartonada de cierto tipo de terapia psicoanalítica. Morin enlaza también sus aspectos positivos y el hecho de que ganan muchos ambas teorías bajo la condición de complementarse. Hoy en día, sin duda, el neomarxismo ha avanzado en ciertos aspectos, pero aún deja de lado el ámbito de lo espiritual y lo psicoafectivo, pues se trata de escuchar lo que según Morin es el grito silencioso en la teoría marxista. Para ello se plantean dos interrogantes: ¿cómo conducir y reiniciar la historia del ser humano y la relación política con el mundo por su lado bueno? ¿Es el marxismo una esperanza práctica o un sueño mesiánico? Para complementar a Marx y su visión materialista, Morin nos propone a Freud, el cual atañe el núcleo psicoafectivo del ser humano, aunque el autor considera que tanto Freud como Marx, el hombre es bueno y malo. La explicación del ser humano no solo a las estructuras productivas de la sociedad, sino también a las estructuras neuróticas de la existencia humana. Freud, aunque la estudia certeramente, desprecia las pulsaciones e instintos humanos y según él, la civilización es por naturaleza represiva. Bueno, Morin propone un movimiento fundamental para el siglo XX, cuál es el surrealismo, definido como un movimiento artístico y literario que consiste en la expresión del subconsciente y lo implanta como algo positivo, que es admitir lo real y lo imaginario, relacionándolo con el estilo de vida. El surrealismo reivindica la poesía en relación antropológica, queriendo decir que en una sociedad los miembros comparten sus formas de pensamientos y comportamientos que tomados en un conjunto constituyen una cultura, como una poesía vivida, es decir, mezclando la realidad y la fantasía, lo onírico con lo científico. Recordemos que lo onírico está relacionado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sueño y lo relacionamos con la parte científica.
También Edgar Morin nos propone, en su introducción a la política, también nos habla sobre el escepticismo. El escepticismo se refiere a ciertas actitudes de incredulidad o aprehensión respecto a la pureza y al valor. También nos habla sobre el escepticismo. El escepticismo se refiere a ciertas actitudes de incredulidad o aprehensión respecto a la pureza y al valor moral y ético de las acciones de los hombres. Por ejemplo, el escepticismo de la sociedad frente a los políticos se ha traducido hoy día a una gran abstención en las elecciones. No se escucha bien. Los compañeros que tienen los micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. Hola a todos, con ustedes su compañera y amiga Ruiz Álvarez, y seguimos hablando de la obra Por una política del hombre de Edgar Morin. Como ya todos saben, Edgar Morin es un sociólogo y antropólogo y quizá uno de los más grandes pensadores de Francia. Pero antes de abordar en sí la temática, vamos a mirar qué es la política para Edgar Morin. Dice, la política es una incertidumbre y es la idea central de su pensamiento, porque nada está quieto, todo cambia. Morin agrega, lo incierto es la regla y no la excepción. Además, termina diciendo, aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbre, debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbres. A lo que él agrega, que el hombre vive en su constante afán de conocer la realidad o de conocer los procesos de cambio para acceder al conocimiento. Vive en una constante angustia en lo que vendrá, en lo que sucederá en un mañana. Además, los políticos deben conocer la ciencia de la complejidad, cuya esencia es la incertidumbre. La verdad se nutre de la incertidumbre, es decir, la capacidad de errar, de ir más allá, de cuestionarnos o de la capacidad que tenemos de conectar lo que se tiene con lo que se descubre. Es lo que él llama el pensamiento complejo. Además, el hombre debe superar al hombre con el esfuerzo del hombre, aceptar la esperanza. En su obra, Por una política del hombre, Morin hace una visión crítica sobre el escepticismo, que es vamos antes a mirar qué es el escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que duda de todo, manifiesta actitud de desconfianza. Toda información debe ser apoyada por la evidencia. El escéptico duda incluso de su propio juicio y afirma que la verdad no existe, pero si ha de existir, el hombre sería incapaz de conocerla. También agrega Morin que no cesa de llover ese mar de escepticismo malsano que hace del hombre un instrumento al servicio de la ciencia y no al revés. Yo diría que la ciencia necesita al hombre tanto como el hombre necesita de la ciencia. Y que enseñar no debe ser una función, una profesión, una tarea o una política. Debe ser la transmisión de estrategia para enfrentarse a la vida, la capacidad que se tenga para resolver los problemas, la capacidad que se tenga de humanizarse y humanizar a los demás, de sentir el dolor ajeno. Porque somos seres políticos por naturaleza y somos seres capaces de transformar y de ser transformados. Ahora miremos qué es la ciencia para Morin. Morin dice que la ciencia es una rama del pensamiento que solo difiere de las demás por su modo de aplicación en el campo empírico y su manera hipotética y verificadora de desarrollarse. Incluye que la ciencia está en el corazón de la sociedad y todas las ciencias son sociales. Es una forma que tiene el hombre de conocer la realidad. El escéptico no come de cuento, pero sí confía en los métodos de la ciencia. Un ejemplo del escéptico:
El escéptico toma medicamento, un medicamento que su eficacia está comprobada, pero si lo toma y ve que no hay resultado, entonces lo suspende, ¿ya? Entonces, pero él en sí no duda de la ciencia. La ciencia, después que esté comprobada, él cree perfectamente. Entonces dice Morin, si el escéptico es capaz de autocriticarse, de autogenerarse, de autocontrolarse, entonces tiene unas posibilidades, tiene unas capacidades, pero no pasa al acto. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que tiene todo su potencial, solo cuestiona, más no llega en sí a la acción. También dice que el saber no es la suma de los conceptos, sino saber hacer en contexto. Hoy en día no es acumular saberes, sino acumular actitudes para darle sentido al saber. Y que la clave no es conocer lo que ignoramos, sino actitud para pensar lo que sabemos. En cuanto a la educación, dice Morin que hay que educar para la vida, educar para la comprensión humana y la transformación de la sociedad. También agrega que la sociedad del conocimiento no se mide por la cantidad de aparatos electrónicos que se tenga, sino por la capacidad que se tenga para desarrollarse, buscar, seleccionar y utilizar información. Hay que educar para una sociedad humanista, una sociedad basada en el amor por sí mismo, en el amor por el prójimo y el amor para el planeta, el amor a la tierra. Hemos terminado nuestra exposición por si hay algunas preguntas y escuchamos a la profe. Si alguna de las preguntas que se hagan no logramos resolverla, pues tenemos el acompañamiento de nuestra docente para aclarar todas las dudas que queden con respecto a esta exposición. Antes de seguir con las preguntas, quiero agregar algo. Edgar Morin todavía está vivo, cuenta con 99 años. Compañeros, qué pena, no se escucha muy bien, se escucha mucha interferencia. Alguien tiene los micrófonos pronto encendidos. Bueno, decía, ¿sí escuchan bien ahí ahora? Decía que Edgar Morin todavía está vivo, tiene 99 años y es uno de los más grandes pensadores, no solamente de Francia, sino a nivel mundial, porque su pensamiento complejo ha tenido mucha incidencia hoy en día en la educación y en algunos paradigmas. Aportó mucho a la educación, a la reforma educativa, que hoy podemos disfrutar de ella, y al pensamiento también complejo, de ir más allá de las cosas, de cuestionarnos, no solamente investigar el objeto, sino el objeto en contexto. Todo eso se lo debemos a Edgar Morin. Cualquier preguntita. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, estamos prestos a resolverla. Pueden cada quien abrir su micrófono, levantar la mano para la sesión de preguntas. Gracias. Buenas tardes, compañero. Soy Grismaldo Solano de la sección 5. ¿Me escuchan? Perfectamente se escucha. Sí, se escucha muy bien. Compañeros, qué pena con ustedes. Es que le daba ingreso al link y no me permitía acceder. No sé si era mi señal o no. Cuando logré entrar, solamente me encontré con la última diapositiva que hablaba sobre el escepticismo y que hablan sobre el autor Moringas,
Entonces me gustaría, a manera de resumen, en un minuto, cuál era la idea principal de la exposición, si se puede, para estar al tanto, y cuál era en qué se basa la idea principal de lo que es qué temas trata Moringa exactamente, si se pueden, compañeros. Disculpen. Claro que sí, compañero. Nuestra exposición se trató sobre el libro de la introducción a una política del hombre, de Edgar Morin. ¿De qué se trata? Él es un autor muy complejo, ya que él no ve al hombre desde una sola perspectiva. Él ve al hombre de una manera multidimensional. Entonces habla desde el punto de vista, cómo lo ve desde el punto de vista del marxismo, que el marxismo ve al hombre como un ser solamente productor, del nudo productor, un hombre que solo es para producir. ¿Para producir para qué? Para producir para bienes económicos. Mientras que Freud lo ve desde la perspectiva de la psiquis, cómo es el pensamiento del hombre y cómo el hombre actúa dentro de una sociedad partiendo de su psiquis, de lo que hay dentro de él. Fuera de eso, está el surrealismo, cómo lo ves del punto del surrealismo, y como lo decía la compañera Ruby, él es un autor que no solo está limitado al punto de vista político, sino que es político, tiene incidencia en lo político, tiene incidencia en lo económico, tiene incidencia en lo educativo, tiene incidencia en lo social, porque al ver al hombre como un hombre integral, tiene incidencia en todos los campos donde se desarrolla el hombre, ya que no sería mundo si no existe hombre. Además de eso, te queremos dejar claro que nuestra exposición precisamente la grabamos porque como sabemos, el internet en muchos lugares no es bueno, se va la luz, entonces todo esto quedó grabado. Igual vamos a pasar la presentación y el vínculo lo vamos a pasar para que todos tengan acceso a él. Porque lo importante no es solo una exposición, sino nutrirnos y seguir investigando. No solo lo que los compañeros, lo que nosotros expusimos, sino lo que nosotros podemos empezar a apropiarnos de lo que este autor expresa. Hay muchos videos en Google, hay muchos videos, googleando, podemos encontrar muchos videos y podemos mirar cómo Morin ve al hombre de esa manera, de esa perspectiva, y cómo eso como educadores nos ayuda a formar un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo en cuanto a lo que nosotros hacemos como labor docente. Adicionalmente, una de las ideas principales de Morin en este libro es la visión de que el ser humano debe unir la antropología, o sea, el ser, la historia humana, a la política y no desligarse de ella. Ese es uno de los también conceptos muy básicos que trata en este libro. Otros aportes sería, ¿qué aportó Morin a la educación y que hoy nos sirve? Educar para la vida. Dice Morin que hay que educar para la comprensión humana y la transformación de la sociedad. Un mundo más humano, una sociedad más comprometida, amor por sí mismo y amor por el prójimo. A la enseñanza que aportó, no se debe enseñar en función para una profesión, para una tarea o para una política. Se debe enseñar para adquirir estrategias para desenvolverse en este mundo que bastante exigente es. Y en el saber, que dice Morin, que el saber no es acumular conceptos, no, sino que lo poco que se sabe, saber hacerlo en contexto. Eso es uno de los grandes aportes. También uno de los grandes aportes que hace el señor Morin es el apoyo con el surrealismo, donde él relaciona el surrealismo con la antropología y lo relaciona con los comportamientos que tiene el hombre en la sociedad. O sea, que tiene que ver con todo el proceso cultural que el hombre tiene en la sociedad, y lo relaciona también con la parte onírica, con la fantasía, con la realidad, mezclándolo para hacerlo realidad. Entonces, básicamente Morin, aparte de todo esto, relaciona mucho también lo que es el surrealismo y el escepticismo. Una pregunta para los compañeros. Ok, compañero. Dice muchas Morin, gracias por el resumen. Listo. Una pregunta para el que quiera responderla.
Porque dice Morín que vivimos en un mundo de incertidumbres. Y tiene un pensamiento muy bonito que a mí me llama mucho la atención. Dice, aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbres, debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbres. ¿Alguien quiere aportar algo sobre ese pensamiento? ¿Sería tan amable de repetir la pregunta? Gracias. Es un pensamiento que dice Morín. Aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbres, debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbres. O sea, ¿qué entienden ustedes ahí en ese? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, compañeros? Te escuchamos. Buenas noches. Te escuchamos. Hola Luis, un placer saludarte. De verdad que sí, excelente exposición como siempre, el grupo muy con buena crítica, con buena exposición. Bueno, la respuesta a la pregunta sería que a pesar de que hay cosas de estar navegando entre las dificultades, nosotros los maestros tenemos un nivel de pensamiento muy utilizado y aparte de eso nosotros somos conscientes de las habilidades que hay a nuestro alrededor, a nuestro contexto. Por eso nuestra gran habilidad y competencia es siempre contextualizar todo lo que está a nuestro alrededor para poder formar. Entonces, a pesar de que estemos navegando en cualquier situación, nosotros siempre vamos a tener el pensamiento crítico, el pensamiento donde nosotros vamos a ir transformando ese pensamiento de los demás para poder también salir de esa crisis o de esa situación en que estemos. Por lo menos en este proceso de la pandemia, nosotros los maestros nos ha tocado ser recursivos, mirar, avanzar más allá de lo que hay de las dificultades. Es fácil de pronto para muchos quedarse allá sin hacer nada, pero a nosotros los maestros nos toca salir de todo lo que está en la zona de confort y nos toca ser más creativo, buscar la manera de cómo llegar a los estudiantes y seguir el proceso y seguir acompañando a las familias para que ellas puedan salir adelante mediante la crisis. Entonces nosotros los maestros tenemos la competencia siempre de estar en una balsa tratando de contextualizar todo lo que está a nuestro alrededor. Eso a medida de la pregunta, de todos modos, muchas felicitaciones porque fue muy claro el tema, la verdad, el tema del surrealismo y el tema del escepticismo nos invita a que no todo lo que está ahí está por hecho. Las hipótesis hay que buscarle las investigaciones para poder dar los resultados. Y de resto, un placer de volverlos a ver y bueno, sigamos con todo esto. Gracias. Con respecto a la pregunta de la compañera, yo diría que ese pensamiento está relacionado con la actividad mental que tenemos nosotros como seres humanos. Estas actividades mentales se manifiestan a través de las confusiones que nosotros podamos tener, las diferentes formas de pensar, indicando esto así una conciencia entre la realidad y la fantasía, o sea, haciendo una mezcla de esta realidad y de esta fantasía, desde mi punto de vista, compañera. Yo quisiera aportar sobre la pregunta. Bueno. ¿Quién Igual es también. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, compañera, sí se escucha. Buenas noches, se le escucha. Referente a lo que dice la compañera sobre el pensamiento, podemos decir que puedo complementar el que dice que el profesor, o sea, referente al pensamiento, que el docente debe ser eficaz, no siempre estar investigando, tiene que estar, o sea, como esta pandemia que estamos, o sea, nos cayó de imprevisto, nosotros tenemos que ser recursivos, no estancarnos, siempre indagar, echar para adelante, buscar mejor dicho, nuevas fórmulas, no quedarnos ahí, porque como quien dice, nos cogió la pandemia, vamos a quedarnos quietecitos. No, ese no es
de pronto el hecho, sino que tenemos que buscar, indagar, buscar, o sea, como dicen, como es el médico siempre tiene que estar investigando. Así somos nosotros los profesores, investigar cada día cosas nuevas. Ese es mi aporte, compañero. Un pequeñito, pero gracias. Muy cierto, muchas gracias. Bueno, si tengo el espacio, buenas noches al equipo presente, a todos los compañeros. Con respecto a la pregunta del tema, pues sí, también felicitar al equipo, a los compañeros que pues bastante acertada la exposición y hacían referente a una pregunta, a una frase de Morín, sobre navegamos en un océano de incertidumbres con islas de certeza. Bueno, esa parte corresponde también a un tema que es el segundo tema, que corresponde a los 7 saberes de Edgar Morin. Y esa parte, enfrentarse a las incertidumbres, que corresponde por sí, esa frase corresponde al saber número 5. Y obviamente, pues desde esa concepción de la cual la ve Morin, obviamente él habla de un mundo muy complejo, globalizado, que es la realidad que vemos, y que la realidad sobrepasa, digamos, todo eso. Entonces, podemos tener pequeñas certezas, pero, sin embargo, nosotros vamos a ir navegando a través de ella, y no por ello siempre vamos a aceptar las incertidumbres que de alguna manera nos rodean. Obviamente, como comentaba una de las compañeras ahorita, pues el ser humano siempre va a estar en la sesión de buscar siempre lo incierto, y obviamente pues vamos a estar siempre en ese mar también de incertidumbres. Por sí el hombre, pues esa es la naturaleza del hombre, su mantenerse siempre en constante inquietud de lo desconocido. Y de esa misma manera, pues es un tema que obviamente pues lo podemos ampliar ahorita, que me corresponde en la parte a mí. Entonces, pues no voy a adelantar mucho. Y ese era mi aporte, y felicitar por lo pronto a los compañeros. Le vamos a dar paso Muchas a la gracias. presidente para que finalice, porque a las 8:15 se finaliza la reunión por parte de Zoom. Profesora, ¿ya podría hablar, por favor? Hola, hola. Profesora, la escuchamos. Su No se escucha, profesora. Por lo menos yo no escucho. No se escucha, por
Buenas noches, no se escucha nada, por favor. No se escucha nada, compañero. Compañeros, lo que pasa es que ya terminamos nuestra exposición y le estamos dando el espacio a la profesora para que cierre la reunión, porque a las 8:15 se da por terminada, o sea que ya prácticamente estamos terminando la reunión. Ok, compañero. El logo de la profesora de la cámara y el micrófono se mueven constantemente, pero no se escucha nada. No sabemos si ella está tratando de hablar o no sabemos. Seguramente. Bueno, de todas maneras, les agradecemos, compañeros. Si nos escucha. Señor Maigualida, si nos escucha, por favor, bueno, comuníquese con nosotros a través del grupo de WhatsApp, porque no, de verdad no sabemos qué es lo que está tratando de decirnos. Problemas de comunicación. O por medio del chat, porque quizás tenga problemas de comunicación o de audio. Así es, compañero. Bueno, compañeros, se les agradece por la atención que nos prestaron. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos veremos, será por el chat ahorita, ¿no? Bueno, compañeros. La profesora, escuchen, la profesora acaba de mandar un audio por el grupo, dice que tiene como que parece interferencia, pero que acaba de escribir por el chat, que miremos lo que escribió por el chat. Compañeros, muy importante su exposición. Gracias. Gracias, de verdad que sí, chévere. Compañeros, buenas noches. Marelvi, felicitaciones, ¿oíste? ¿Ah? ¿Por qué? Felicitaciones, felicitaciones. ¿Por qué, compañera? Escríbeme y te digo por qué. Bueno, vale. Bueno, si no es más, buenas noches. Dios los bendiga y cuídense mucho. Gracias igualmente, bendiciones. Amén, amén, amén. La profe está escribiendo por el grupo. Ok, buenas noches, compañeros. No se les olvide mandarnos eso por las exposiciones de ustedes, para nosotros también empaparnos porque algunos nos conectamos tarde, entonces no, por ejemplo, yo me conecté ahorita y no quedé, o sea, no sé de las exposiciones de los compañeros, entonces quiero que nos hagan el favor y nos las envíen por el... Ok, eso se los estaremos enviando y muchas gracias por su atención y por la participación de todos. Que tengan una feliz noche. Ok, compañeros. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros.